La Alianza Nacional Ríos y Cuencas de Costa Rica presenta su programa para que nuestros ríos lleguen sanos al mar. Tengan muy buenos días y bienvenidos a su programa para que nuestros ríos lleguen sanos al mar. Programa auspiciado por la Alianza Nacional de Ríos y Cuencas de Costa Rica y transmitido todos los sábados a las 11 a.m. por su radioemisora Radio Actual 107.1 FM. También nos pueden encontrar en las redes sociales del Facebook Live de la Alianza Nacional de Ríos y Cuencas y de Radio Actual. Jonathan Navarro Picado les saluda cordialmente y les agradece su sintonía. Hoy contamos con la presencia de nuestra invitada Laura Porras Murillo para desarrollar el tema titulado Uso de tecnologías en el estudio y conservación del cocodrilo. Laura es la actual directora del Instituto Internacional en Conservación y Manejo de Vida Silvestre de la Universidad Nacional. Actualmente desarrolla proyectos de investigación y conservación como manejo y abordaje de interacciones con especies de cocodrilos en Costa Rica, interacciones entre humano y fauna silvestre en el Parque Manuel Antonio y muchos otros. Entonces es la persona indicada para hablarnos de este tema. Bienvenida, Laura. Muchísimas gracias por la invitación. Ok, con todo gusto bueno, me gusta siempre iniciar con conociendo un poco sobre la persona que nos viene a hablar hoy, cómo empezó usted a trabajar en vida silvestre y con cocodrilos y como qué líneas de investigación principalmente. Bueno, con vida silvestre tuve la suerte, la fortuna de crecer en zona rural, entonces desde pequeñita yo sabía que yo quería trabajar con los animales en el bosque, decía yo, en la montaña. Pues ya fui creciendo, ¿verdad? Y descubrí que para hacer eso tenía que ser bióloga, entonces estudié biología. Justo estudiando biología, por lo menos en la época en la que yo estudiaba, uno veía a los profesores con sus proyectos de investigación y pedía poder ir a acompañarlos, ¿verdad? Todavía se da mucho eso. Y yo inicialmente quería estudiar primates. Sin embargo, un día un profesor que llegó y dijo, ¿quién quiere acompañarme a una gira? Voy a ir a ver caimanes en la noche, ¿verdad? A Sarapiquí. Y yo dije, yo quiero aprender, quería aprender de todo. Y fui y me encantó. Fue mi primer acercamiento, me encantó. Y desde ahí me monté sobre la línea de trabajo con cocodrilos. Eso fue en el 98 por ahí. 98, 99 y desde ahí he estado trabajando con cocodrilos, he hecho muchísimas cosas ya, genética, educación ambiental, cuestiones de reproducción en cautiverio, ir aparte, bueno, en alguna vez telemetría para ver movimientos y contaminación de ríos y la relación con los cocodrilos también. Y en algún momento de mi vida me empezó a llamar mucho la atención esta interacción que hay entre humanos y fauna, no solo cocodrilos, sino otras especies de fauna también. Pero con los cocodrilos mucho más, porque todos sabemos, y no es un secreto, que en Costa Rica cada vez que hay un avistamiento, un ataque o algo relacionado con cocodrilos, es un estallido, ¿verdad? En prensa, en redes sociales, en todas partes, y la gente habla de sobrepoblación, de que tenemos que controlar. Entonces me empezó a llamar mucho la atención esa parte, y como vos dijiste, pues estoy con el tema de cocodrilos y también con el tema de otros animales, especies, otra relación. El caso de los turistas con la fauna silvestre, que esas ganas de alimentar y todo el asunto. Pero entonces me he quedado mucho en esa parte de interacciones y con cocodrilos también muchísimo la parte em, esta necesidad que tenemos siempre de saber cuántos hay y siempre las personas preguntan cuántos cocodrilos hay. Es imposible, quienes somos biólogos, ecólogos o trabajamos en el área de la conservación, sabemos que es imposible dar un número de cuántos animales hay en un área, ¿verdad? Un número que sea certero. Sin embargo, ese número tampoco nos sirve de mucho, ¿verdad? Uno necesita saber tendencias, si crece, si aumenta, si disminuye. Y lamentablemente en Costa Rica el trabajo con cocodrilos hay muy pocas personas haciéndolo. La inversión inicial o la inversión inicial, o sea, comprar todo el equipo para hacer todo es alto, pero no solo el equipo, sino después tener gente que vaya a campo, pagar esa gente o pagar los viáticos, conseguirse un botero, las noches de hotel, todo eso es muy caro. Y eso ha dificultado mucho que en el país tengamos programas de monitoreo de la especie. Y ahí es donde caí recientemente al tema de los drones, ¿verdad? Durante años hemos estado haciendo
Cada investigador hace un poquito por allá, un conteo en un río, un conteo en otro río, salen datos, pero no hemos podido mantener un monitoreo constante. eh, y muchas veces no es por falta de ganas o no es porque no queramos, es porque el recurso es insuficiente. Con otras especies a veces el monitoreo es mucho más fácil porque el área es más accesible, porque puedes poner cámaras trampa y la cámara te hace una gran parte del trabajo, pero con cocodrilos hay que sí o sí meterse al río, o por lo menos hasta hace un tiempo era sí o sí meterse al río en un bote a contar directamente. Y no mucha gente está dispuesta a hacer eso porque tiene riesgos además asociados y no solo la gente, sino el dinero que necesitas. Una persona que sepa manejar un bote, ¿verdad? Porque tenés que ir en un bote y tenés que tener un botero, no es cualquier persona. Entonces se complicaba mucho tener este monitoreo y con eso ya caemos al tema del uso de tecnología en este caso, que es el que vamos a desarrollar en el programa. Sí, no, muchísimas gracias por contarnos ese bagaje hasta hoy día, trabajar con esta especie. Como usted mencionaba, y que también hemos recibido por ahí en las redes sociales, el cocodrilo es un animal muy mediático. Todo el mundo en Costa Rica tiene que ver las noticias cuando se dan un avistamiento, una interacción. Antes de entrar al tema de las tecnologías y demás, quisiera preguntarle cómo considera usted o ha visto en sus estudios ese cambio de percepción entre las personas, o si está regionalizado, si existe como esa percepción como más positiva o negativa con respecto a esa especie. En los últimos años, bueno, hay una cuestión muy interesante. La gente del GAM ve una situación desde el GAM. Hay que ser muy claros y no solo a nivel de conservación, en muchas áreas de las que hablamos, en muchos sectores del país, quienes vivimos en el GAM vemos la situación desde el GAM, ¿verdad? Entonces yo la veo y aquí veo una noticia de que un cocodrilo atacó a una persona y entonces yo desde aquí digo, hay sobrepoblación, hay que cazarlos, tenemos que hacer fajas, vender cocodrilos, lo que sea, ¿verdad? Y otra cosa es la que viven las personas en las comunidades, que son las que conviven con los cocodrilos en el día a día. Entonces hay como dos puntos de vista. Las personas del GAM, el auge de las redes sociales hizo que aumentara esta visibilidad que tenían los cocodrilos y las interacciones que tienen con humanos. Ataques con cocodrilo han habido desde siempre, ¿verdad? Porque donde haya un cocodrilo y que se meta una persona, eso ya es un riesgo potencial de un ataque. Lo mismo que con otras especies como serpientes, como terciopelos, ¿verdad? Em, el hecho de que se dé un ataque en la época de las redes sociales hace que el video circule tanto que la gente ve como si fueran muchos ataques, muchos videos. O reproducimos videos de otros países. Y entonces dicen, vean los ataques como se dan y ponen videos que a veces es curioso porque es solamente poner atención al video y ves, por ejemplo, las botas de hule que usan las personas, que son botas de hule que no existen en el país, con marcas en letras, o sea, por ejemplo, letras asiáticas, que identificadas que son letras asiáticas, que es un video de alguna parte de Asia, o la placa del vehículo, ¿verdad? Es una placa de vehículo que no es de acá, en un video donde están presentando un ataque. Entonces te das cuenta que no son videos, ataques acá en Costa Rica, pero se viralizan. Y esto hace que crezca en el colectivo esta idea de que, en el colectivo social de que hay muchos y que hay muchos ataques, porque lo veo constantemente, que es el efecto justamente de las redes sociales. Que no estoy diciendo que las redes sociales sean malas, ¿verdad? Pero sino que hay un efecto que se puede malinterpretar o puede ocasionar algunos problemas en algunos temas específicos. En cambio, si nos vamos a las zonas costeras, que es por lo general donde habitan los cocodrilos, tenemos ahí varias opiniones. En este momento, por ejemplo, en la zona de Tárcoles, a mí la gente me dice, ya no hay cocodrilos. Ya no hay, se los están viniendo a matar y la cacería existe. La cacería está prohibida en Costa Rica, pero existe, es real, se sigue dando. Y en la zona de Tárcoles nos han dicho, sí, aquí hay cacería. Nosotros hemos visto botes entrar en la noche, hemos escuchado los disparos. La gente no denuncia por miedo y no podemos tampoco decirle a la gente que no sea miedosa, ¿verdad? Porque es una situación peligrosa. Mucha gente no denuncia por miedo, pero sí se da esta realidad diferente y la gente, por lo menos le digo, en la zona de Tárcoles y en algunas otras zonas rurales que yo he visitado de costeras, me dicen, no, ya no hay los mismos cocodrilos que habían antes. Aquí ya no se ven los que se veían antes.
Sin embargo, acá sentados en el GAM, ¿verdad? Sí vemos que hay muchos. Entonces hay una diferencia entre depende de mi realidad cotidiana y de dónde yo esté ubicado, así veo las cosas. Hay que cambiar, hay que trabajar en cambiar esa percepción. La gente sigue insistiendo en que hay una sobrepoblación cada vez que hay un ataque. Y si nos damos cuenta, el año pasado, creo que todo el año pasado no hubo ataques de cocodrilo, reportados, por lo menos no ataques que causaran daños físicos a personas. Y somos un país que no tiene una tasa tan alta de accidentes como otros países, como México, por ejemplo, que es un país cercano que tiene muchísimos accidentes. Pero, sin embargo, lo vemos, la forma en la que lo vemos como sociedad es la que causa, yo creo que el problema. Em, sí es una realidad que la población de cocodrilos aumentó en relación con lo que teníamos en la década de los 1970 por ahí, que en esos años era cuando se hacía muchísima cacería de cocodrilos y las poblaciones declinaron un montón. Justo fue cuando nacieron todas las políticas y leyes de protección de vida silvestre, incluyendo cocodrilo, no solo en Costa Rica, sino a nivel mundial. Y estas leyes y políticas de conservación hicieron que las poblaciones se fueran recuperando. Entonces sí, hemos tenido una recuperación de las poblaciones, pero no tenemos sobrepoblación ni tenemos una abundancia extrema de animales en los ríos. Cuando la gente habla de, por ejemplo, de que hagamos lo mismo que hacen en Estados Unidos, de la caza, de temporada de caza, estamos hablando de que en Estados Unidos solo el estado de Luisiana puede tener 300.000 cocodrilos. Y en Costa Rica podríamos tener, a ver, inflando, tirando un número al aire, inflado, podríamos tener en todo el país que 4.000 cocodrilos, una cosa así. O sea, no nos da para hacer ese tipo de cosas. Em, no nos da no solo el número de animales, sino las políticas que tenemos y la fiscalización que podría hacer un ente como el SINAC, que sería el que tendría que estar a cargo, ¿verdad? Entonces, aquí es donde tenemos que como que ubicarnos en nuestra realidad. Sí es cierto que cuando yo veo un ataque es algo muy duro, no es decir, ahí no pasó nada, es solo un ataque, si es algo muy fuerte, si hubo una persona lastimada o incluso una persona fallecida, eso es un impacto muy fuerte. Sin embargo, no es algo que pasa diario, no es algo que pasa seguido. Y también hay que tomar en cuenta que algunos de los accidentes se dan por descuido. Mucha gente que ha tenido accidentes es gente que sabe que el animal está en el río, que sabe que si se mete al río puede ser atacado, pero igual lo hace. Entonces recuerdo hace unos años que un muchacho se metió a nadar, dijo él, al río Tárcoles y lo atacaron y lo mataron. Era algo que era, o sea, ya era muy evidente que eso era lo que iba a pasar. Yo siempre a la gente le digo, ¿qué pasa si usted mete la mano en un panal de avispas? Lo van a picar indudablemente, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si usted se mete a un río donde hay cocodrilos? Es eso por un lado. Y para cerrar la idea, también está esta parte del mito que la gente cree que los cocodrilos no viven en el mar y que porque ahora viven hasta en el mar, que por eso hay sobrepoblación y como hay sobrepoblación se salen a vivir al mar. Eso no es real. Los cocodrilos por siempre han utilizado el mar como medio de transporte, lo usan como una autopista para ir de un río a otro. E incluso tienen unas glándulas en sus escamas que les permiten hacer este intercambio de salinidad para que el agua salada no los afecte. Los cocodrilos, los caimanes, que es la otra especie que tenemos en el país, no hace eso y los caimanes sí son de agua dulce, nada más. Sin embargo, los caimanes, como no crecen tanto, son mucho más recatados, por decirlo de alguna forma, en su comportamiento. No se atreven a atacar a un ser humano porque ellos son más pequeños y se sienten indefensos. Los problemas que tenemos de ataques y las situaciones que hemos tenido de conflictos por esas situaciones es con cocodrilo. Y el cocodrilo sí puede usar el mar. No lo usa para vivir permanentemente, pero sí lo usan para ir a comer. Cuando la marea sube, viene cargada de peces y salen a comer o para transportarse de un río a otro. Ok, vea, esto nos indica que todavía hay mucho desconocimiento a nivel de las poblaciones, de las personas, las comunidades, así como también falta estudiar mucho en la parte científica, ¿verdad? Para conocer más sobre la especie. Y por eso mismo le voy a preguntar, con esas tecnologías que usted nos mencionaba y que bueno, es uno de los temas centrales de hoy, ¿cómo llegan a aportar esas tecnologías en el estudio y la conservación del cocodrilo y cuáles serían? Bueno, el uso hace unos años empezaron a usar las cámaras trampa con cocodrilo, que todos decíamos, ¿y cómo vamos a usar una cámara trampa con cocodrilo, verdad? La cámara trampa funciona muy bien para monitorear comportamiento, sobre todo anidación.
y el comportamiento que tiene que ver con reproducción. Aquí en Costa Rica no se ha hecho, pero hay países y no se hace también un poco por la dinámica de los sitios de reproducción de los cocodrilos, pero hay muchos países en los que se hace y se ponen cámaras cerca de donde son los sitios de anidación de las hembras de cocodrilo. Y entonces se tienen registros ya, videos del cuidado parental de la hembra, ¿verdad? De cómo la hembra está ahí cuidando. Antes se pensaban que las hembras de cocodrilo no hacían cuidado parental, llegaban y ponían los huevos y se iban. Y después el cocodrilo salía y sobrevivía, ¿verdad? Y no, si hay un cuidado parental, las hembras se quedan cerca del nido y esas cámaras han logrado captar eso, han logrado captar el momento en el que los cocodrilos empiezan a eclosionar y las hembras llegan a sacarlos y los van sacando y los van llevando hasta el agua, ¿verdad? Entonces ya tenemos mucho más información. Y como últimamente, ¿verdad? El desarrollo de la tecnología nos lleva a los drones y justamente con drones se empezó a trabajar. Inicialmente se usaron para identificar la ubicación de nidos, los nidos de algunas especies de crocodílido, en el caso de Costa Rica, el de caimán, y en casos como países de Sudamérica, algunas especies de yacaré, los nidos son unos montículos de hojas, entonces son fáciles de ver a simple vista. Entonces se hacían sobrevuelos o se hacen aún sobrevuelos con el dron para identificar dónde están los nidos. Esto es muy útil en sitios donde se hacen programas de reproducción asistida, por decirlo de alguna manera, de donde yo extraigo los huevos del medio, los incubo en un ambiente controlado y luego las crías las devuelvo al medio para garantizar la supervivencia. Se puede hacer esto. Y en los sitios donde se hace programas también de ranching, donde yo tomo los nidos, los cuido en cautiverio, dejo una parte de lo que nació para engordar y luego vender esas pieles y carne de caimán o cocodrilo y otra parte para liberarla al medio. Esa fue una de los usos iniciales, pero también está el uso para conteo de poblaciones. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué nos trae el dron? Nos trae una oportunidad grandísima de obtener muchísima información a menos costo económico, humano y de tiempo. Y información que podemos tenerla ahí por más tiempo, por decirlo de alguna forma. Y me refiero a esto. Vos haces un vuelo con el dron y tenés imágenes del río, de los animales que estén ahí y del hábitat. En una sola imagen tenés esas tres cosas. Y podés identificar al animal en la imagen, podés medirlo y podés saber exactamente en dónde estaba. Cosa que cuando uno hace los conteos normales que hacíamos hasta hace poco, que es meterse al río o ir en un bote contando al animal, no tenés la perspectiva del hábitat que está alrededor, porque estás al mismo nivel del animal, ¿verdad? Entonces ves la orilla y sabes que hay una orilla del río, lo que puedes identificar es si en esa orilla hay vegetación alta o baja, o si es zacate, o si no hay vegetación del todo, o si me topé con una cerca y una finca ganadera a la par, o si tengo un bosque a la par, ¿verdad? Eso sí lo podemos identificar, pero no todo este hábitat que rodea la posición del animal. Ahí tenemos mucho más información. Entonces se ha empezado a usar, no solo con cocodrilos, los drones se han estado usando ya con fauna silvestre desde hace bastante tiempo. En algunas especies ya las metodologías están estandarizadas y mucho más desarrolladas, sobre todo en especies grandes. Por ejemplo, jirafas, elefantes, rinocerontes. En África, la facilidad que tienen los hábitats de estas especies, estas planicies, ¿verdad? Abiertas, te dan la facilidad de hacer cubrir mucha área con el dron, y el tamaño del animal hace muy sencillo poder entrenar a la inteligencia artificial para que identifique dónde está el animal. Entonces, claro, un elefante es tan grande que lo ves clarísimamente en una foto tomada con un dron, ¿verdad? Es muy obvio que ahí va a estar un elefante o una jirafa, que además la jirafa te ayuda por las manchas que tiene. Y a especies muy grandes, de esta megafauna, por decirlo de alguna forma, o la fauna más grande que tenemos en el mundo, te deja ver, desde el dron te deja ver fácilmente la imagen e identificarlo. Y la inteligencia artificial ha estado ayudando mucho en esto para entrenarla y que nos identifique en la imagen dónde están los animales. En el caso de los cocodrilos estamos en pañales en esa parte todavía, porque se necesitan muchísimas imágenes para entrenar a una inteligencia. Y hay imágenes de cocodrilos en diferentes partes del mundo, pero las especies son diferentes. Por ejemplo, en Argentina se trabaja más con yacarés y los yacarés son más pequeños que el cocodrilo que tenemos en Costa Rica, que el acutus.
La especie que tenemos nosotros de cocodrilo llega a medir hasta 5 metros, por decirlo más o menos. Actualmente puede 5, 5 y medio. Los caimanes llegan a medir 2,80 m por ahí. Son mucho más grandes que los yacarés que tenemos en el sur. O sea, juntar toda esa información para alimentar una inteligencia que nos identifique es la parte complicada. Por ahora estamos aprovechando el insumo que nos da un vuelo, porque hacemos vuelos en el río. Vos vas a hacer un sobrevuelo y cubrís X cantidad de área y te vas para la casa, a la oficina, a analizar esa información. Ya en la oficina tenés el tiempo de analizar el hábitat que está alrededor. Eso te va a dar mucha información para hacer monitoreo de hábitat, para saber si las especies están teniendo problemas con el hábitat reproductivo o con el hábitat de guardería. En el caso de los cocodrilos hay como 3 tipos de hábitat dentro de su hábitat, ¿verdad? 3 tipos de nicho, por decirlo de alguna forma. El- el- los sitios de anidación son unos, ¿verdad? Que las hembras son los que prefieren para ir a poner sus nidos. Luego están las guarderías, que es cuando el cocodrilo nace. Son algunos sitios especiales en el río que les dan protección a las crías para que no sean depredadas, porque cuando son recién nacidas son muy susceptibles a depredación. Y luego ya los hábitats donde los animales van creciendo y se pueden ir moviendo porque ya se defienden, ya la depredación no es tan alta y se pueden mover más libremente entre el río. Entonces, podemos identificar dónde están estos sitios, cuál es el potencial sitio de anidación en un río, cuál es el potencial sitio de guardería, por ejemplo, en un río, ver qué tan degradado está el hábitat de anidación. Si tenemos hábitats de anidación degradados, no vamos a tener reproducción exitosa, que es lo que está pasando mucho en muchas zonas del país, ¿verdad? Que las orillas de ríos están tan degradadas que ya la reproducción no es tan exitosa y por eso creemos que puede venir en el futuro una disminución de la población de cocodrilo. Entonces hay mucha información que se saca, además de yo saber exactamente dónde estaba el animal y cuánto medía, ¿verdad? Porque lo puedo medir o por lo menos estimar la talla directamente desde la foto. Entonces me da muchísima información y pues sí uno puede decir el costo del dron es elevado, ¿verdad? Y uno dice, ok, sí, el costo inicial, yo tengo que desembolsar una cantidad para comprar el dron. Y drones hay de drones, ¿verdad? Hay varios modelos, varias marcas, varios precios y depende de lo que yo vaya a hacer, de mi objetivo, pues ya uno consigue el que necesita. Y podríamos decir, sí, esa inversión inicial de comprar el dron es alta, pero nada más necesito una persona para ir a volar, una persona y un vehículo para ir hasta el río, a la orilla del río, a hacer el vuelo. En el caso de nosotros trabajamos no solo una persona, porque a ver, por seguridad no es correcto que sea una persona trabajando sola en campo, ¿verdad? Eso es como mucho de los biólogos, cuando vamos al campo no vamos solos, pero necesitamos solo una persona que sepa manejar el dron para que se puede hacer el vuelo. No necesito botero, ni necesito 2 personas en el bote para contar, ni necesito toda la noche para hacer el conteo, ¿verdad? En este caso, si llueve, bueno, sí, tengo que suspender el vuelo del dron, pero lo puedo retomar después y tengo mucho más facilidad para manejar las situaciones en campo de lo que se tiene en los conteos tradicionales. No estoy diciendo que el conteo con dron vaya a ser mejor que el tradicional, todavía nos falta llegar al punto en que podamos compararlos, pero es mucho más seguro el conteo con drones, no tenemos que ingresar al hábitat del cocodrilo, no nos exponemos de esa forma, es más seguro, se necesita menos inversión a mediano y largo plazo, y la mayor parte del trabajo sí se hace en escritorio y se puede entrenar personas para que te ayuden o te colaboren, estudiantes incluso que pueden colaborar con esos trabajos. Entonces, creo que es mucho más... en costo-beneficio, creo que sí el dron nos puede dar muchísimas más ventajas en este momento. Claro, claro, entonces nos brinda mucha más información y tal vez no hay que exponerse tanto, como usted mencionaba, ese trabajo manual de ir y buscarlos en botes y demás. En cuanto a retos o complicaciones que sí trae esa tecnología, podría Uf, complicar. el reto más grande es la misma tecnología, creo yo. ¿Por qué? Porque en el caso nuestro, acá en el Icombis, logramos comprar un dron bastante bueno, que nos da unas imágenes súper nítidas y súper buenas de lo que estamos tomando. ¿Qué implica eso? Que necesito una computadora potente para poder procesar esas imágenes y obtener lo que necesito de esas imágenes.
Y eso significa, bueno, y una vez que tengo la computadora lleva tiempo procesando las imágenes, se toma un tiempo. Entonces, y después la hora del conteo, que evidentemente vamos a tener varias opciones, o sea, hay disponibles varias opciones para hacer el conteo en las fotos. La más lógica y básica es manual. Yo abro la foto y voy buscando y cuento los cocodrilos, pero lo que queremos es llegar a que una inteligencia artificial nos ayude con este conteo y ahí otra vez topamos con que entonces hay que alimentar la tecnología. Creo que los retos hasta ahora es em, capacitar a las personas tal vez capacitar suficientes personas para poder hacer los vuelos, que en realidad en el caso nuestro, como estamos trabajando con unos vuelos estandarizados, los hacemos programados. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona que está haciendo el vuelo no maneja el dron manualmente. O sea, yo no lo llevo por el río, yo le programo por dónde él tiene que ir y él hace el vuelo solo. Pero sí la persona tiene que estar capacitada para manejar el manejo básico del dron y para el diseño de la ruta que tiene que hacer y en el vuelo. Entonces hay que capacitar a la persona para esa parte en campo y capacitar a la persona para la parte de escritorio, que en general, o sea, no se invierte mucho tiempo, sin embargo sí lo pongo como un reto porque es algo nuevo, ¿verdad? Es novedoso. La ventaja es que por ser algo nuevo y por ser algo interesante, bastante gente se puede llegar a interesar y estar capacitada. Y esto de la tecnología, ¿verdad? Que al tener imágenes aéreas tomadas con el dron que tienen bastante calidad, que resultan ser muy pesadas, necesitamos una buena computadora que nos haga el procesamiento y ahí la tecnología misma nos va como que amarrando o hacernos depender de la tecnología. Entonces yo no sé si para alguna persona va a ser como, uy, no, depender de la tecnología, eso a mí no me gusta, ¿verdad? Yo no quiero eso. No sé si de las personas que escuchen el programa y digan, no, pero sí, muy interesante, pero estamos dependiendo de la tecnología. Pues bueno, en realidad sí, estaríamos dependiendo de la tecnología, pero dándole un uso que nos puede facilitar el trabajo. Entonces, creo que en resumido eso, la misma tecnología es nuestro reto. También se necesita un software para para procesar las imágenes. Hay varios disponibles, hay software gratuitos disponibles y hay software que hay que pagar, dependiendo de los objetivos que uno esté persiguiendo, ¿verdad? Entonces hay como variedad para poder accesar, pero si me preguntan a mí cuál es el reto, yo creo que la misma tecnología, el mismo avance de la tecnología Ujú. puede representar el reto si nosotros no vamos avanzando con ella. Claro, claro. Y bueno, todo esto, estas tecnologías son muy recientes, tal vez algunas otras se llevan más tiempo trabajando, pero en sí, toda la información científica que se recolecta, los estudios que se hacen sobre el cocodrilo, ¿cómo se lleva eso a la práctica en la toma de decisiones o en el apoyo a instituciones tanto públicas como ambientales para tomar decisiones de conservación, de manejo de riesgos y demás? Bueno, a ver, el deseo nuestro al hacer este proyecto es que de nuestro proyecto resulte un protocolo de conteo y monitoreo de cocodrilos que se le pueda trasladar al SINAC y se le pueda trasladar a otros investigadores, a otras instituciones, universidades, ONGs, para que se pueda replicar. Y no estamos diciendo que el SINAC se ponga a hacer todo el monitoreo del país, ¿verdad? Pero como sabemos quienes trabajamos en esto, ¿verdad? Y las personas que puedan estar escuchando y no tienen esa noción, para yo poder hacer monitoreo no necesito ir a todos los ríos del país, ¿verdad? Uno elige zonas que va a muestrear. Entonces, teniendo una metodología estandarizada, que es mucho más sencillo que meterse y navegar todo el río, entonces yo puedo tener puntos seleccionados de vuelo y cada X tiempo em- em, decir, ok, voy a volar en este punto este día, en este punto, y voy recopilando la información. Voy a tener con esa información? Voy a tener un monitoreo. ¿Qué es ese monitoreo? Voy a saber cuántos cocodrilos hay en cada vez que fui en cada sitio. Y con eso, haciéndolo de forma repetida, voy a saber dónde hay más y dónde hay menos y si las poblaciones van bajando o creciendo. Entonces, si de verdad tenemos una sobrepoblación de cocodrilos en el país, estos monitoreos me dejarían llegar a eso, ¿verdad? Poder saber de que, uy, el año pasado conté tres y este año hay cinco. Y a ver si el otro año tengo más de cinco, quiere decir que la población está aumentando. Hay una tendencia a aumentar. O al revés, si está disminuyendo. Entonces, la toma de decisión sería, ok, ¿en dónde tengo yo que hacer un manejo real? ¿En dónde sí debo de meter
mano en cuanto a no permitir cacería, porque como les digo, permitir cacería es otro nivel para el que todavía nosotros no estamos preparados, no, no solo por el número de cocodrilos que tenemos, sino por toda la logística. Pero el Ministerio de Ambiente sí podría decir, ok, vamos a hacer un manejo activo en un sitio donde hay cocodrilos muy grandes que están habitando zonas muy cercanas a la población humana. Entonces vamos a sacar esos animales de ahí porque son peligro potencial de ataque y hay población humana muy cerca y los cocodrilos son muy grandes. Entonces ya podemos identificar esas cosas y dar esa información y ya las autoridades toman la decisión. ¿Qué decisión puede ser? Sacar el animal de ahí, ponerlo en un sitio de manejo en cautiverio. En la última decisión que se toma en estos casos es eutanasia, ¿verdad? Cuando hay un animal que es un peligro potencial o que es agresivo, la última decisión es eutanasia, pero pasa primero por o lo muevo a otro sitio o lo muevo a un sitio de manejo en cautiverio, se dona a alguna institución, puede ser hasta que el extranjero, ¿verdad? Que pueda llevárselo. Hay varias opciones, pero yo ya podría saber dónde tengo un posible foco problemático. O sea, dónde puedo encender las luces de decir, aquí hay casas muy cerca de donde hay cocodrilos muy grandes y ya lo vi el año pasado y lo vi este año también, ahí hay un peligro potencial. Otra cosa que se puede hacer es cuando hay ataques o cuando la gente identifica un cocodrilo que está llegando muy cerca de una población, se puede hacer monitoreo con el dron y decir, ok, el animal sí efectivamente está en la zona, lo puedo tratar de identificarlo individualmente y decir, ok, es este, lo voy a capturar y lo extraigo del sitio. Más que todo, las decisiones en este caso, cuando son por interacciones con seres humanos, serían decisiones de manejo activo. Saco al animal de la zona y lo llevo. O también cuando aparecen cocodrilos en zonas donde no habitan normalmente. ¿Qué es esto? Cuando llegan a una laguna que, no sé, una laguna artificial que se creó para X o Y cosa y el animal llegó y se metió. Ese no es hábitat tradicional del animal porque es una laguna artificial, entonces ¿qué hago? Que lo puedo extraer y devolverlo al hábitat en el que él sí debería estar. Y esas cosas se pueden hacer mucho más fácil identificando con monitoreo hecho con drones que lo que se ha hecho en el pasado con los monitoreos o con los conteos tradicionales, ¿verdad? Sí se ha hecho, pero es mucho más lento. Y también otra cosa que se puede hacer es identificar amenazas para la misma especie. Yo puedo identificar sitios en Ujú. donde son sitios de anidación y están siendo deforestados o incluso hay construcciones que se están llevando a cabo que están deteriorando el hábitat de anidación o del todo destruyéndolo y puedo identificar eso como un problema para la especie y entonces actuar sobre eso. En este momento, de hecho, hay un estudiante de la Escuela de Geografía de la Universidad Nacional que está haciendo su tesis em, viendo la parte de hábitat, pero para dar recomendaciones de ordenamiento territorial, ¿verdad? Entonces, viendo a ver el hábitat del cocodrilo en el río, con qué colinda, cuál es la presión que tiene alrededor, y si de verdad todo el hábitat es, toda el área que debería ser hábitat, es en este momento hábitat, ¿verdad? O si ya tenemos plantaciones o ganadería o construcciones metidas en el área que debería ser hábitat. Entonces, las herramientas que nos da, perdón, la herramienta nos da más bien mucha información que se traslada al tomador de decisión. En este caso, ¿quiénes son? Sería SINAC, los administradores de áreas protegidas, directores de áreas de conservación, que son los que toman decisiones. ¿Y esto para qué? El ideal último es mantener una convivencia sana entre las especies silvestres y el ser humano. En este caso no estamos hablando de que el cocodrilo está por encima de todo y hay que salvarlo por encima de todo, pero sí puedo identificar cuando estamos ante una situación muy peligrosa de un cocodrilo grande cerca viviendo en un área poblada y cuando se trata de otra situación de un cocodrilo que solamente pasó, lo vi un día que pasó y está en un conteo y ya nunca más lo volvimos a ver en ese sitio, por ejemplo. Ok, ok. Y en esta última parte de su intervención nos hablaba de algunas amenazas que tiene el cocodrilo. Incluso al principio de nuestra entrevista mencionaba el cambio desde los 70 hasta ahora. Eh, pero como para resumir y para hablarle un poco al público, ¿cuáles son como esas principales presiones y amenazas que presenta esta especie? Bueno, el cocodrilo y no solo el cocodrilo, todas las especies silvestres, la principal amenaza somos los seres humanos, ¿verdad? Y no solo por nuestra presencia, sino por las actividades y las acciones que desarrollamos en los hábitats de las especies silvestres. En el caso del cocodrilo,
Hay, en los últimos años ha habido un aumento en la frontera agrícola, y no solo agrícola, sino urbana también, hacia zonas que antes eran naturales, y eso lo que viene a es a destruir el hábitat del cocodrilo, a degradarlo, destruirlo, y el más susceptible es el hábitat de anidación, ¿verdad? En ese tenemos mucho más conflicto porque el hábitat de anidación de las especies es muy específico. Entonces, las hembras les cuesta tal vez más encontrar cuál es el punto ideal para anidar. Las amenazas, o la principal se centra siempre en el cocodrilo, se ha centrado siempre en degradación y pérdida de hábitat, que es la primera, y la cacería también. Sabemos que en Costa Rica la cacería es ilegal, o sea, ya todos sabemos que está prohibido por ley y todo, pero se sigue dando. Hay muchos mitos alrededor del cocodrilo, como por ejemplo que la grasa de cocodrilo es curativa. Y en la provincia de Guanacaste ha sido ampliamente usado. Eso está, no lo hemos documentado. Bueno, una tesis de una estudiante del ICOMBIS documentó esto, pero ha habido otras tesis y otros trabajos que lo documentan, de que en la provincia de Guanacaste se usa mucho la grasa de cocodrilo para curar enfermedades como el asma y otras más. Em, y esto hace que entonces la gente case al animal para obtener su grasa, además de que la carne sí es comestible, la carne es una carne bastante saludable, que de hecho en los países donde se reproduce para venta de carne, pues es bastante famosa, bastante conocida porque es una carne blanca, que es muy poco grasosa, ¿verdad? Que tiene muchas propiedades beneficiosas versus otras carnes, ¿verdad? Que podemos conseguir en el mercado. Entonces, las personas que crecieron, la gente que ha crecido cerca de hábitats de cocodrilo de toda su vida, sabe de estos usos y sigue constantemente cazando animales para comer y también para el uso de la grasa. Y hay otra amenaza que también tenemos ahora en el tema de cacería, que es la cacería de trofeos, que no está abiertamente, evidentemente, como repito, la cacería es prohibida en Costa Rica, pero sí hemos o sospechamos de que en el país se está dando esto de ir a cazar un animal grande porque yo cacé ese cocodrilo y le corté la cabeza y tengo la cabeza, ¿verdad? Entonces sí hay sospechas de que eso se está haciendo, no hay pruebas, ¿verdad? Pero sí tenemos sospechas. Entonces puede ser también una de que se sume a la amenaza esta de la cacería. Como te digo, que la cacería principalmente ha sido por carne, por uso de grasa, esta que sospechamos de trofeo, y la otra es por venganza cuando hay un ataque o cuando hay alguna situación. Tratan de matar al que atacó y matan a 8 alrededor por si acaso uno de esos era, ¿verdad? Y me equivoqué. Y por temor también la gente muchas veces mata a los cocodrilos porque lo vi y me parece que está muy cerca de mi casa, entonces lo mato para que no me dé ningún problema. Entonces, las dos amenazas principales que yo puedo pensar en ese momento es esto de la degradación del hábitat y la destrucción, producto de aumento de frontera agrícola, urbana y de todas las actividades humanas que estamos haciendo en hábitats de cocodrilo, y esta otra que es la cacería directamente. Hay otra amenaza que tal vez uno la puede ver en menos escala, pero es lo de la alimentación de cocodrilos. Y esto resulta ser amenaza porque cuando yo alimento a un cocodrilo, lo habitúo a esa alimentación y hago que el animal pierda el miedo que le tiene naturalmente el ser humano. Aunque nadie o muy poca gente lo logra creer fácilmente, ¿verdad? Los cocodrilos le tienen miedo de forma natural al ser humano porque representamos un depredador para ellos. Sin embargo, si yo me acerco a darle de comer, el cocodrilo entiende, no es mi depredador, ¿verdad? Me está dando comida y entonces le pierdo ese miedo. Al perderle ese miedo, lo que pasa es que la próxima vez que el cocodrilo que ha sido alimentado vea a una persona, se le va a acercar por comida, y si no hay comida, hay mordisco, ¿verdad? Él va por comida. El mordisco lo lleva un mordisco para recibir comida, pero a veces la comida es la pierna de la persona que está ahí. Y ya ha habido accidentes reportados en el país que se sospecha que la causa fue esa, un cocodrilo habituado a ser alimentado, que lo que salió fue a buscar comida y lo que recibió fue la pierna o pie o de una persona, ¿verdad? También iba a preguntar sobre, digamos, los estudios o la ciencia, qué tanto ha averiguado sobre la afectación de los cocodrilos por contaminación propiamente de los ríos, porque en Costa Rica mucha gente se pregunta o me han preguntado en un momento por qué están ahí en el Tárcoles, ¿verdad? Tal vez no es como los ríos que uno esperaría ver fauna, digamos. Entonces, ¿qué grado de tolerancia tienen o qué tan afectados se ven ellos por eso?
Bueno, esa pregunta es súper interesante porque yo también antes de estudiar biología yo decía, ¿cómo puede haber animales en un río tan contaminado? Justamente bueno, ya se ha estudiado en otras partes del mundo, pero en Costa Rica hicimos un trabajo con eso en el río Tempisque por ahí del 2013 o 2015. Y los cocodrilos son lo que conocemos como bioacumuladores. Ellos acumulan, en la grasa que tienen, acumulan sustancias contaminantes. El trabajo que hicimos en Costa Rica, estábamos viendo básicamente la presencia de todas estas sustancias que pueden ser disruptores endocrinos, que pueden cortar todo el sistema endocrino o causar alguna modificación al sistema endocrino de los animales o de las personas. Entonces habíamos hecho dirigido a eso, pero se investigó la presencia de esos disruptores en huevos, en sustrato de donde estaban los cocodrilos y en la grasa del cocodrilo. Y efectivamente ellos acumulan y ya se ha reportado en otras partes del mundo. Ellos son bioacumuladores, entonces ellos no se enferman, pero sí acumulan los metales pesados o algunas sustancias que son contaminantes, las acumulan en su grasa. Por eso yo a veces le digo a la persona, tenga cuidado, si de verdad quiere comerse la carne del cocodrilo, piense que toda la grasita que tiene, ¿verdad? Es una esponja que absorbe la contaminación del hábitat en el que se encuentra. Entonces, sí, lo que sabemos es eso, son bioacumuladores, a ellos no les hace un efecto tan nocivo. De hecho, en algunos países se investiga el sistema inmune de los cocodrilos porque los cocodrilos tienen un sistema inmune sumamente fuerte, al punto de que, por ejemplo, si un cocodrilo recibe un balazo en una parte del cuerpo que no compromete ningún órgano ni nada, el mismo cocodrilo va expulsando poco a poco esa bala y en algún momento sale del cuerpo. O la deja ahí encapsuladita, pero no pasó nada. Entonces, son muy resistentes a muchas enfermedades. Una herida abierta en un cocodrilo, a menos que, o sea, si no se infecta, ¿verdad? El cocodrilo puede ir sanándola. Hace como no sé, tal vez un mes más o menos, en el puente del río Tarco les dimos un cocodrilo que tenía en la espalda una herida. A mí me habían pasado la foto de la herida recién hecha porque alguien se la vio y estaba sangrando y estaba muy abierta. Y el día que ya la vimos en vivo ahí, estábamos en el puente, ya la herida estaba casi cicatrizando completamente. Entonces tienen un sistema inmune que trabaja muy rápido y justamente por eso hay médicos en algunas partes del mundo investigando ese sistema inmune para usarlo en medicina humana porque es muy potente y es muy resistente. Entonces eso hace que los cocodrilos, de que no veamos cocodrilos enfermos. A veces vemos cocodrilos ciegos en el río Tárcoles. De hecho hay uno en el debajo del puente, de los que están ahí hay uno que es ciego y la gente relaciona esa ceguera a la contaminación. Pero esa ceguera es más por las mismas peleas que se dan entre los mismos cocodrilos por defensa de territorio, por alimentación o por defensa de territorio reproductivo también. Se dan peleas entre ellos y ellos se lesionan y no tanto por contaminación. Hay un trabajo que se había hecho también hace bastantes años pensando en que había alguna enfermedad que los estaba dejando ciegos y lo que se determinó era eso, que no, o sea, es por peleas y no hay ninguna enfermedad que tengan los animales que los deje ciegos. Entonces sí, son animales muy resistentes, recordemos que son los descendientes directos de los dinosaurios, ¿verdad? Entonces son animales muy resistentes que sí, ellos sí pueden estar ahí en el río sin afectarse y acumulan toda esa contaminación más bien en la grasa de su cuerpo. Ok, entonces sí, se ven más afectados por toda esa cadena de contaminantes, malas decisiones, ¿verdad? Del ser humano que se ha ido acumulando en otros seres vivos. Podríamos decir que en cuanto a su hábitat, lo que más les afecta en una calidad de hábitat es como esos bordes, esas riberas que usted ha mencionado ahora, donde se encuentran los nidos. Sí, bueno, el hábitat inmediato de ellos es justamente la orilla de los ríos o lagunas, ¿verdad? O del cuerpo de agua en el que se encuentren. Sin embargo, tenemos que ver más allá porque también está el hábitat, si el hábitat está degradado un poquito más allá, toda la contaminación llega, entonces podemos tener erosión. Por ejemplo, en las zonas de piñeras, vos puedes decir, no, la orilla, ahí tienen la orilla del río, pero las piñeras causan erosión que va a dañar el río y evidentemente ese daño hace que se dañe la alimentación, los animales de los que se alimentan los cocodrilos o toda la fuente alimenticia y sus mismos sitios de anidación o de guardería y demás. Entonces, el hábitat inmediato
sí, son las orillas de los cuerpos de agua, pero lo que sucede más allá de esa orilla también los puede afectar de forma indirecta. Incluso, por ejemplo, un ejemplo clarísimo es el río Tárcoles. Cuando llegamos allá y vemos ese montón de llantas, alguna vez hace muchos años hubo que ir a capturar un cocodrilo que le había quedado la llanta metida en el cuello y él siguió creciendo y ya lo iba a asfixiar porque era una llanta pequeña que se le metió, pero entonces él seguía creciendo. Entonces hubo que capturarlo para cortar la llanta y quitársela. Y esa llanta, estoy segura que no iba del pueblito, o sea, no era una llanta que alguien del pueblo de Tarco les tiró ahí, son la contaminación que va desde el área, desde el gran área metropolitana hacia abajo, ¿verdad? Y llega hasta esa zona. Entonces, ahí, y en este caso no es una excepción para el cocodrilo, para toda la fauna silvestre, ¿verdad? Y para toda la vida silvestre en general, las cosas que pasen alrededor del sitio donde están los puede afectar de forma indirecta en algún momento. Entonces, la contaminación del río no es que ellos son inmunes a esa contaminación, pero sí les afecta y además no es contaminación local, eso va desde la parte alta de los ríos hasta que llega a la desembocadura. Y en el caso del hábitat, esa contaminación puede dañar el hábitat en cuanto a las especies de las que ellos se alimentan y reducir indirectamente, ¿verdad? La estabilidad de la población, no porque les cause un daño físico a ellos, sino porque están causando daños en su recurso alimenticio y también porque se puede dañar el hábitat inmediato con el efecto de la contaminación o de toda la degradación que haya en los hábitats aledaños. Entonces aquí no estamos hablando de tener 100% todo conservado, sino que más bien esta parte de tener planes reguladores, que vos sabés dónde podés tener viviendas, dónde podés tener industria, dónde tenés que conservar. Eso es lo que nos llevaría a tener un mejor equilibrado los hábitats, no solo de cocodrilos, sino de todas las especies. Claro, claro. Y todas estas tecnologías también nos llegan a aportar sobre ese hábitat, ¿verdad? No Ujú. solamente, como usted lo mencionaba, no solamente estudiar cuánto miden, sino también su hábitat. Ahora que usted mencionaba que en algunas ocasiones ha sido necesario capturarlos por una cuestión de intervención, de que los está afectando algo para estudios, ¿qué tan común es que todavía se sigue estudiando el cocodrilo por medio de capturas o estas tecnologías han disminuido esa intervención por parte del humano? La intervención, o sea, yo no te podría decir que el uso de tecnologías haya disminuido la intervención, porque hay información que el dron no nos va a dar. Y ya ahorita te digo cuál. Pero lo que sí pasa es que, em, a ver, no es cualquier persona que se atreve a ir a capturar cocodrilos. Entonces tenemos que tener gente que lo quiera hacer. En Costa Rica somos muy poquitos los que podemos decir que hicimos investigación en algún momento o hacemos investigación que involucra captura de cocodrilo. ¿Cuándo requerimos capturar un cocodrilo? Por ejemplo, si queremos saber la estructura de la población por sexos, tenemos que capturar sí o sí. Yo no puedo, el dron no me va a decir cuál es hembra y cuál es macho. Yo podría asumir que los más grandes del río son machos, por una cuestión lógica de que en los cocodrilos los machos llegan a una talla más alta. Pero si yo me encuentro un cocodrilo de 3,5 metros, yo no puedo decirte es macho porque miren, no sé, puede ser una hembra grande. O puede ser un cocodrilo, un macho que está todavía en desarrollo, ¿verdad? Entonces, el sexo sí no me lo va a poder decir y para eso hay que capturar. Para tomar muestras, por ejemplo, muestras de sangre o muestras de tejido, hay que capturarlos. Sí o sí hay que tener la captura y eso no nos lo va a dar. ¿Y cuándo es importante tener esas muestras de sangre? Bueno, depende del objetivo. Si yo voy a hacer un estudio genético, tengo que tener muestras de tejido o sangre. Si voy a hacer un análisis de contaminantes, por ejemplo, tengo que tener esas muestras. Entonces, hay en algunos momentos en los que se vuelve necesaria la captura. Y para esos momentos, no es que en el país se sustituya una cosa por otra, sino que no hay suficiente gente que se vaya a hacer capturas, por ejemplo. Y es que además tenemos que tener conciencia de que somos un país en realidad muy pequeño. Porque cuando yo comparo, por ejemplo, en México hay muchísima gente que trabaja con cocodrilos y muchísimos de ellos están capacitados para hacer capturas y para tomar muestras, ¿verdad? Pero estamos hablando de un país que tiene más de 100 millones de personas versus un país que somos 5 millones, ¿verdad? Entonces, encontrar la gente que lo haga o que le guste hacerlo
Además, por el riesgo tan alto que significa capturar un cocodrilo, tanto para el animal como para las personas que están involucradas, no es tan fácil, esa parte no es tan fácil. Como te digo, yo no creo que es que se esté sustituyendo, es que sí, los objetivos cambian y por lo menos para el objetivo más urgente que creo yo que tenemos como país, que es monitorear, la tecnología nos alivia esa parte. Ok, claro, claro, comprensible. Bueno, creo que no nos podemos ir sin preguntarle un tema que es muy central en muchos otros subtemas de ambiente, como es el cambio climático y qué tanto está afectando a esta especie, digamos, en determinada o especies que se distribuyen en ese hábitat. Bueno, en el caso del cocodrilo, hace unos años, en este mismo estudio que se hizo para ver lo de la contaminación, se midió temperatura en nidos. Los cocodrilos tienen determinación de sexo por temperatura. ¿Qué quiere decir eso? La hembra pone su nido y depende de la temperatura a la que se incube ese nido, nacen igual proporción aproximada de hembras o machos, o nacen más hembras o nacen más machos. Hay unos rangos ahí bastante establecidos de que de tanto a tanto nacen 50-50, de tanto a tanto más macho, de tanto a tanto más hembra. Y eso sí puede estar afectando, en, el cambio climático podría estar afectando. Hace unos años, como te digo, por ahí en 2013 se hicieron toma de datos de temperatura y todavía en ese trabajo que se hizo no se registró que la temperatura estuviera afectando en ese momento. Sin embargo, eso fue en 2013, ya vamos 13 años después y el cambio climático, como lo hemos visto, por lo menos no hay que ser un científico ni estar metido en un laboratorio midiendo nada para darse cuenta de que hace frío cuando se supone que debería hacer calor, de que llueve cuando se supone que debería ser época seca o de que la época seca es más seca de lo que era antes. Entonces, sí hay un cambio y sí va a llegar a afectar a los cocodrilos. Por ejemplo, en el caso de la determinación del sexo, la va a llegar a afectar en algún momento. Y también lo va a llegar a afectar por el hecho de que los sitios de incubación, o sea, cuando la hembra hace el nido, se van a volver o más secos o más húmedos de lo que deberían ser y eso va a afectar la incubación, el proceso de incubación. Otra cosa que va a hacer es que los hábitats se van a deteriorar y entonces van a perder hábitat también por el deterioro que hay que ocasiona el cambio climático. Las presas de los animales, de los cocodrilos, se van a ver, si se ven afectadas por cambio climático, el cocodrilo se va a terminar viendo afectado por cambio climático también. Entonces, y evidentemente los cocodrilos viven en hábitats acuáticos, en cuerpos de agua, que son de los primeros que se van a ver o que se están viendo afectados, ¿verdad? Los niveles de agua en ríos, en lagunas, los vemos que cambian y fluctúan de una manera impresionante. El río Tárcoles, por ejemplo, lo ves en época seca con muy poca agua, lo ves en época lluviosa con unas cantidades impresionantes de agua, ¿verdad? Y estos cambios son muy bruscos. Y aquí estamos ante lo que todo lo que se habla siempre de que los cambios climáticos a lo largo de la historia de la humanidad se han dado, sí, sí, hemos tenido varios episodios de cambio, pero son más lentos y le da chance a las especies de adaptarse. Ahorita no sabemos si las especies que estamos aquí, incluyéndonos a nosotros, vamos a tener tiempo de adaptarnos a esos cambios, ¿verdad? Claro, claro. Laura, hemos hablado bastantes temas sobre el cocodrilo y como le decía, ha sido algo de interés cuando lo hemos compartido en las redes, entonces esperemos que le guste bastante a las personas y necesitaremos un montón de tiempo más para seguirlo hablando. Yo quisiera preguntarle o si podemos resumir qué podemos hacer desde diferentes estratos de nuestra sociedad, en nuestro hogar, en nuestras comunidades, a nivel más cantonal o de país, de buenas prácticas, tanto para evitar estas interacciones negativas como y para tampoco afectar el cocodrilo. Bueno, voy a empezar por las interacciones negativas. ¿Cómo evitarlas? En el ser humano está nuestro comportamiento en el hábitat de los animales silvestres, es el que puede determinar el tipo de interacción que se va a dar. Entonces, y voy a abrirlo aquí no solo para cocodrilo, porque esto es algo que aplica para cualquier especie silvestre, para cualquier animal silvestre. El hecho de que yo respete que estoy en el hábitat de un animal silvestre y me comporte de forma adecuada hace la diferencia. ¿Qué quiere decir esto? Si yo estoy en la orilla de un río,
y sé que en ese río hay cocodrilos o porque ya me lo dijeron las personas alrededor, o porque ya yo sé, porque ya sabía de antemano que estoy en el Tárcoles, por ejemplo, y ahí hay cocodrilos, o porque veo un rótulo que dice y hay cocodrilos, entonces no me voy a meter a ese río, ¿verdad? Si ya sé que hay, ¿para qué me expongo a meterme a un río en el que ya sé que hay? A veces si hay gente que me dice, es que yo cómo voy a saber si en ese río hay o no, si yo no vivo aquí. Bueno, preguntémosle a las personas locales, ¿verdad? Uno va a la pulpería del pueblo, pregunta y la gente del pueblo sabe lo que tiene en su lugar. Entonces, preguntando es mucho más fácil. La otra es, si yo veo un animal y a mí me gustan mucho los animales y quiero la foto y todo, no intentar alimentarlos, ni maltratarlos, ni llamarle la atención haciéndoles ruidos o tirándoles cosas para que se muevan o para que se acerquen, porque esto al final de cuentas puede generar una reacción violenta de parte del animal. Y en el caso del cocodrilo, esa reacción violenta es muy violenta porque son animales muy grandes. Este, en eso, y lo otro es el hecho también de que eso, no buscar interacción directa. Si yo quiero una foto, le puedo tomar la foto del video a distancia sin tener que acercarme ni tener que tirarle palos. Hace poco vi una gente volándole un dron al cocodrilo casi que a 1 metro de altura. Eso tampoco se hace, eso perturba al animal, aunque nosotros pensemos que no, lo está perturbando y cambia su comportamiento y lo puede volver más agresivo y eso después repercute en nosotros mismos. Y por el lado del hábitat, pues ser un poco tal vez conscientes, el hecho de la basura, son cosas súper simples como separar basura, no tirar basura en los ríos, tirar, o sea, poner la basura donde corresponde. Lo del tema de deforestación, a veces uno sabe que se está haciendo mal las cosas y no lo hace. La denuncia ciudadana es muy importante, para eso está abierto el canal de Citada, por ejemplo, del Ministerio de Ambiente, o la Fiscalía Ambiental, y el OIJ tiene un departamento ambiental muy bueno también, para poner denuncias de si yo me doy cuenta que están cazando animales, que están alimentando, que los mantienen en cautiverio, que la gente está tirando basura donde no debe, que están deforestando. Este canal de denuncia, yo creo que la denuncia ciudadana se va a tornar muchísimo más importante cada año, más importante, porque a veces es la forma de que las autoridades sepan lo que pasa es justamente con las personas que están cerca de la situación. Entonces eso, tal vez volvernos más conscientes de que no somos superiores en el mundo, ¿verdad? Estamos al mismo nivel de otras especies y lograr esa coexistencia. El cocodrilo está ahí porque ahí vive, tiene una importancia. No hablamos, que por eso te digo, da para mucho más, pero los cocodrilos sí son importantes, contrario a lo que mucha gente dice que no sirven para nada, sí tienen una importancia muy grande en el ambiente, entonces saber que ellos tienen un papel que juegan ahí y respetar su posición en el hábitat en el que se encuentran. Sí, no, agradecemos el haber estado aquí en el programa, el haber aceptado la invitación bueno, esperamos a las personas que nos siguen todos los sábados a las 11 a.m. en su programa para que nuestros ríos lleguen sanos al mar. Muchas gracias, Laura. Muchísimas gracias a ustedes y buen día.